y cristocéntrica. Por lo tanto, nuestro fundamento tiene que rondar lo que dice las Sagradas Escrituras. Si la Biblia lo dice así, así lo creo yo. Entonces, vamos a agarrar hoy el libro de Romanos. Libro de Romanos, un hermoso, hermoso libro realmente que vamos a poder estudiarla. El estudio que vamos a hacer en esta ocasión es un estudio expositivo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a estudiar capítulos por capítulos, comenzando desde el 1 y terminando por el último, ¿sí? Y vamos a estudiar versículos por versículos, cada uno de ellos, analizando cada una, si es posible, de sus palabras, buscando qué cosa, el mensaje que realmente han querido dar aquellos primeros escritores y para quién estaban dirigidos. Y por supuesto de ahí vamos a sacar la enseñanza para nosotros. Esto es algo que ya se lo hace en un nivel más eclesiástico. Esto realmente se logra hacer ya cuando la iglesia está comenzando a tomar forma, cuerpo de congregación, ¿no? Hermanos queridos, abran sus Biblias. Vamos a ir a Romanos. Y vamos a leer unos cuantos versículos de Romanos y después de ahí, por supuesto, vamos a entrar a analizar primeramente de manera histórica, porque hay que entender esto. ¿Por qué hoy no se entiende con tanta naturalidad la Biblia? ¿Por qué es que al cristiano, al que dice que es cristiano, le cuesta agarrar la Biblia y leerla de forma natural? ¿Cómo es leerla de forma natural? Así como usted cuando, por ejemplo, va a leer un periódico, un diario, se sienta tranquilo y se pone a leer para comprender qué es lo que dice las noticias. O cuando agarra, por ejemplo, su celular, ¿sí? El teléfono móvil, también como le llaman, y comienza a leer todo eso. Eso es leer de forma natural. La Biblia no lo hacen de esa forma. A la Biblia, lamentablemente, se la lee un trocito de por acá, luego pasan a otro trocito de por allá, luego de Romano pasan a Hebreos, otro pedacito de ahí, de Hebreo saltan de nuevo a Mateo, otro pedacito. Y así van leyendo de a poquito la Biblia. Y cuando uno hace ese tipo de lectura, cuando uno hace ese tipo de enseñanza, lógicamente que no va a quedar nunca un mensaje completo de lo que el escritor, en este caso a los romanos, ha querido enseñar desde un comienzo. Y en la cabeza del congregante se empieza a formar cualquier otro tipo de idea, menos las ideas bíblicas. Entonces, este tipo de estudio, comenzando en el capítulo 1, versículo por versículo, analizando las palabras más importantes que creemos nosotros conveniente para enseñar, es que a nosotros nos va a abrir un panorama, una amplia manera de ver de diferente forma la epístola a los romanos. Bien, yo voy a leer unos cuantos versículos. Abran su Biblia, Romanos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 7. Eso va a ser la introducción junto con lo que va a ser también el contexto histórico, porque hay que explicar qué pasaba, por qué el apóstol Pablo escribió esta carta. ¿Qué estaba pasando? No es que la escribió porque quiso escribirla o porque quiso hacerse el espiritual. No, no, no. Acá sucedía algo en la historia de aquellos primeros cristianos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo,
por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por causa de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos ya los primeros datos. Una carta que está dirigida, está escrita por el apóstol Pablo y está dirigida para los creyentes que están allá en Roma. Algo estaba sucediendo ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, eso es lo que vamos a investigar un poquito, ¿sí? Bien, acá nosotros, por ejemplo, vamos a analizar desde un punto o un contexto histórico. Usted anote esto, porque esto muchas veces nos enseña en las congregaciones, es un contexto o trasfondo histórico, para ver qué estaba sucediendo y de esa forma vamos a comprender nosotros luego todas las escrituras, ¿no? Por ejemplo, primer punto, la epístola del apóstol Pablo no solamente hay que verla como un tratado teológico, sino más bien también hay que verlo que acá hay una intervención pastoral y diplomática, porque Pablo está dando instrucciones a los romanos, a los cristianos romanos, porque están teniendo un conflicto grave entre ellos, ¿no? Y eso es para que usted, hermano querido, y yo sepamos lo siguiente. Las iglesias del Señor han tenido siempre conflictos. No es que hoy nomás tenemos conflictos, siempre hubo conflicto. Porque no me gusta esto, porque hay que guardar la ley, porque no hay que guardar la ley, porque hay que vestirse así, porque no hay que vestirse así, porque siempre hay conflictos, ¿sí? Mientras los conflictos, esos sean simplemente de índole secundario, no hay inconveniente. Ahora, cuando los conflictos lamentablemente pasan o sobrepasan lo que es la parte de doctrinas fundamentales, entonces ahí sí entramos en conflicto. Bueno, esta carta, aparte de ser teológica, un tratado teológico, además de eso, también tiene una intervención pastoral. El apóstol Pablo, él como cabeza de la iglesia cristiana, escribe la carta para tratar de solucionar los problemas que había ahí, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esos problemas? Bien, estamos hablando nosotros aproximadamente de los años 57 después de Cristo. Hablamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado y luego ascendió a los cielos, ¿sí? Vino de ese hecho, vino lo que es Pentecostés, 50 días después, vino Pentecostés, Espíritu Santo vino a morar en los cristianos por primera vez y de ahí comienza la historia de la iglesia cristiana. Primer dato, acuérdense, la iglesia cristiana primera no era compuesta por gentiles. ¿Qué son gentiles? Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Por ejemplo, ustedes son venezolanos, yo soy argentino, hay otras personas que son de otros países. No somos israelitas. Por lo tanto, nosotros somos gentiles, según la Biblia. Pero después están los judíos o los israelitas. Son diferentes en ese sentido, según las escrituras. ¿Sí? Por lo tanto, la iglesia, que estaba, la primera iglesia cristiana en Hechos, estaba compuesta puramente por israelitas, por judíos, no por gentiles. Pero así comenzó la primera iglesia. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, vino el Espíritu Santo a morar en los creyentes y comienza la iglesia. Así como comenzó la iglesia cristiana, comenzaron los problemas. Así es, mi hermanito querido, comenzaron los problemas, comenzaron las persecuciones, comenzaron justamente las difamaciones también. Muchas cosas pasaban, como por ejemplo que hablaban mal de los apóstoles, ¿no? Y bueno, cosas que lamentablemente hasta el día de hoy parece como que eso no se ha podido
ya evitar, ¿no? Y seguimos con todos esos conflictos, ¿sí? ¿Qué pasó? Presta atención a esto, hubo un detonante político. En esos tiempos había un tal Claudio, que era un gobernante, que era, digamos, el gobernador de esa zona de Roma en los años 49, o sea, antes de Cristo. Hubo un edicto. ¿Qué es un edicto? Hubo como una ley, algo que él dijo, bueno, vamos a decir que esto se va a cumplir sí o sí. Y ya está. Algo pasó, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Hay un acontecimiento histórico, ¿sí? Que esto hace entender, por ejemplo, que había una tensión. ¿Qué es una tensión? Había una pelea, una disputa dentro de la iglesia cristiana de Roma. Ahí estaban luchando entre ellos los hermanos peleándose en la iglesia, ¿no? Y ya vamos a ver por qué estaban luchando. Entonces, este tal Claudio, el gobernador Claudio de Roma, se cansó y dijo, no, no, basta, basta, esto tiene que pelear, esto tiene que terminar. Y hizo ese edicto en el año 49, ¿sí? ¿Qué pasó? Esto, por supuesto, había pasado mucho más antes que el apóstol Pablo escriba la carta, ¿no? Hay un historiador romano que se llama Suetonio, ¿sí? Ese es el nombre del historiador romano que no era cristiano. Y él cuenta esto. Él registra que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma debido a los constantes disturbios provocados por un tal Chetrus. Ese tal Chetrus era un judío que estaba incentivando a los otros judíos a pelearse con los cristianos. Pero estos judíos eran judíos cristianos. Ellos nacieron en Pentecostés cuando fueron a Jerusalén. Allí ellos nacieron. ¿Mm? Y luego se trasladaron a Roma, volvieron a su país y allí formaron la primera iglesia cristiana romana, pero que estaba compuesta ahí sí por romanos y israelitas. Ya era una iglesia mixta, ya había israelita y había romano. Pero hay que entender esto, hermano. Los israelitas le costaba todavía abandonar todas sus prácticas. Ellos todavía querían seguir circuncidándose, querían seguir comiendo comida kosher. ¿Qué es la comida kosher, hermano? No comen chancho, ellos no comen chancho, no comen animales inmundos porque para ellos es pecado. Y hay muchas cosas que ellos hacían que no quieren que los gentiles hagan. Pero acá hay un problema. Los judíos tenían esa costumbre y esa ley y eran cristianos y no podían abandonar eso todavía. Y estaban los gentiles que no tenían esa costumbre y no les gustaba. Ellos sí querían comer chancho, por ejemplo. Y ahí estaban ellos luchando y peleando, ¿no? Que hay que guardar el Shabbat. Los gentiles, no, no hay que guardar el Shabbat. Y los judíos, sí, sí hay que guardar el Shabbat, ¿no? Que hay que guardar la ley. Y los gentiles decían, no, no hay que guardar la ley. Y ellos, sí, sí hay que guardar la ley. Y ahí estaban peleando, peleando, peleando. Y eso, hermano querido, hoy también pasa lo mismo. Han pasado, creo que 2020 y pico de años, y todavía seguimos peleando que hay que guardar la ley. No, que no hay que guardar la ley. Que hay que guardar el Shabbat. No, que hay que guardar el Shabbat. Y ahí estamos peleando y estamos peleando. Lamentablemente es así. Estamos en esa disputa todavía. Empezó ahí en Romano. Y entonces el emperador se cansó, dijo, no, 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 basta, basta, basta. Esto, están luchando entre ellos, va a haber algún motín, lo voy a echar a todos los judíos. Y lo echó a todos los judíos. Y quedaron los romanos, los gentiles. Y los gentiles cristianos siguieron con la iglesia de Cristo en Roma. Y ellos siguieron ahí, pero ya descartaron todas las costumbres israelitas. No comer chancho, no guardar el Shabbat, no guardar los mandamientos, etcétera, etcétera, porque ellos tenían otro entendimiento que es el entendimiento que usted y yo tenemos ahora. Porque, por ejemplo, a usted y a mí nos encanta comer chancho. ¿Mm? En Navidad, acá en Argentina, el lechoncito al horno es lo más rico que hay. Pero para los judíos eso es algo horrible. Pero ya vamos a entender más adelante qué pasó con todo esto. Por ahora usted vaya sabiendo cómo estaba el ambiente de caldeado ahí, los cristianos, entre ellos peleándose, ¿no? Cristianos judíos y cristianos gentiles.
Bien, ¿qué pasó entonces? Este decreto, este decreto alteró lo que era la composición de esa iglesia local. ¿Qué quiere decir? Ya no hay más judíos, ya no hay más gentiles, todos juntitos, aunque estaban peleando, pero estaban juntos dentro de la iglesia. Ahora los judíos se fueron y en la iglesia quedaron gentiles, nada más. ¿Sí? Bien, la iglesia en Roma entonces nació en el seno de la comunidad judía, ¿sí? Probablemente eran romanos, como decíamos nosotros, que habían regresado de Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, y entonces ellos tenían ese carácter marcado grandemente de judíos, ¿sí? Observaban el Shabbat, las leyes dietéticas, las festividades, todo eso ellos observaban, pero el gentil no lo hacía, y nosotros no lo hacemos tampoco porque no somos israelitas. Ninguno de nosotros está obligado a guardar la ley, ni tampoco está obligado a guardar el sábado o el Shabbat, ni tampoco las comidas que ellos solían guardar. Eso no estamos obligados nosotros, porque nosotros no somos israelitas. Pero los judíos no entendían eso, por eso ellos peleaban. Y hoy también siguen peleando por eso, ¿no? ¿Qué pasó? Durante la expulsión, que fue en el año 49 al 54 después de Cristo, al irse los judíos, los creyentes gentiles, que no eran judíos, asumieron el control total y el liderazgo de las cosas y de las casas que habían en iglesias. Por ejemplo, antes no se reunían en grandes templos, se reunían así como están ustedes, en hogares, en casas, chicos, grandes, todo ahí, estudiando, compartiendo en hermandad. Eso era la iglesia primitiva, así se reunían en hogares. Entonces estos cristianos que eran gentiles se quedaron con todo eso porque los judíos se fueron. Y ellos comenzaron a administrar y comenzó a seguir funcionando de esa forma la iglesia cristiana, ¿no? Ellos dejaron, por supuesto, muchas costumbres como el Torah, la dejaron porque no corresponde para nosotros todas esas cosas. Pero pasó algo. Murió este famoso emperador Claudio, falleció, murió en el año 54, ¿sí? Y entonces el edicto, la ley que había hecho él para que los judíos se vayan, quedó cancelada, expiró. Ya no servía más esa ley. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos cristianos, y entre ellos fue dos personajes que aparecen acá en la Biblia, que lo van a hacer, lo que leen bien se van a acordar. Entre ellos estaba Aquila y Priscila. Ellos dos, con estos grupos de judíos, regresan a Roma, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasó? Se encontraron con una iglesia dirigida netamente por gentiles que ya no adoptaban más las normas judías. Ya no. Y ahí comenzó ese otra vez conflicto, otra vez a luchar y estaban, y no, que ustedes tienen que volver a guardar las dietas hebreas, que ustedes tienen que guardar el kosher, que ustedes tienen que guardar el Shabbat, y empezaban la discusión que la ley, y estaban en eso. Los primeros cristianos, que eran judíos, no podían entender bien todavía cómo era la gracia de Dios. No la entendían como usted y yo la entendemos ahora. Y querían imponerle a los gentiles sus leyes, sus cosas israelitas, ¿no? Y lógicamente que los gentiles no, y se resistieron, ¿sí? Entonces nosotros ahí vemos ya el conflicto histórico de qué pasaba y el apóstol Pablo tuvo que intervenir con la carta. Tuvo que intervenir con esta carta, 16 capítulos de Romanos, para decirles, por favor, dejen de estar luchando entre ustedes, para hacerle entender a Aquila, a Priscila y a todos los judíos de que la ley ya no está vigente para el cristiano, que nosotros como hijos de Dios hemos sido libertados de la ley. Por eso es que a usted, mi hermano, mi hermana, no tiene que aceptar que venga alguno a decirle, usted tiene que guardar la ley, usted tiene que guardar el Shabbat, usted tiene que cumplir el sábado, no, porque nosotros hemos sido libertados por Cristo de todo eso. Y eso es lo que no entendían los primeros cristianos judíos. Pero los gentiles, los romanos, sí habían comprendido. Y ahí entonces intervino el apóstol Pablo con esta carga. El apóstol Pablo los llama a los judíos cristianos débiles en la fe.
Esto es lo que vamos a ver en la Biblia más adelante nosotros, le llama débiles en la fe. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ellos, lamentablemente, estos cristianos judíos, se les llamaba débiles porque su conciencia, su pensamiento no les permitía vivir en libertad como los gentiles, por ejemplo, de comer un rico lechón o ir, por ejemplo, a la carnicería de aquellos tiempos y, ir a la carnicería en aquellos tiempos y comprar carnes tranquilamente, como hace usted, como hago yo, cuando vamos a comprar carne, cuando se puede comprar carne, porque hoy está todo carísimo. Cuando se puede comprar carne, va a la carnicería y compra carne. ¿No es cierto? En aquellos tiempos, en las carnicerías de Roma, por ejemplo, y en muchos otros lugares, la carne estaba sacrificada a los ídolos. Por ejemplo, los que tenían grandes fincas, estancias de vacas, de animales, ellos agarraban y a todas las vacas que estaban ahí, las que iban a vender, las sacrificaban en nombre de su ídolo, de su Dios. Bueno, esto que está acá, lo sacrifico en el nombre de mi Dios. Y degollaban a la vaca y la vendían a la carne. Entonces, las débiles conciencias de los judíos pensaban que no, ¿cómo yo voy a comprar carne sacrificada a los ídolos? Eso es pecado, decían ellos. ¿Cómo voy a comer carne de chancho si la carne de chancho es inmunda, es pecado? ¿Entendés? Mientras que los cristianos gentiles, no, para ellos no era pecado. Para ellos que no eran débiles de conciencia, iban a la carnicería, compraban la carne, sabían que estaba sacrificada para esos ídolos. Pero para nosotros, hermano querido, aprendamos esto, para nosotros esa carne no es carne, es comida. Si lo han sacrificado a los ídolos o no lo han sacrificado a los ídolos, eso a nosotros no nos interesa. Por eso usted y yo hacemos una oración a la hora de comer. Pedimos a Dios que bendiga los alimentos y que nos guarde de cualquier tipo de enfermedad y que nos haga bien. Santificamos los alimentos. Porque usted qué cree, hermano querido, que hoy la carne, la verdura, lo que usted va a comprar, lo que usted se ha puesto, no está consagrado a los ídolos? Totalmente, totalmente. Usted no tiene que ir nada más que a las tiendas y va a ver que hay una imagen grande, que están tirando saumerio, que llevan al sacerdote para que bendiga la ropa, etc., o la carne. Está todo sacrificado, lamentablemente, a los ídolos. Todo está consagrado. Por eso es que nosotros simplemente usamos, para nosotros no tienen ningún poder, los ídolos no tienen poder, no hablan, no escuchan, no ven, no leen nada, no tienen poder. Pero ellos no entendían eso. Entonces ellos no comemos carne, no comemos lechón, porque el pecado es inmundo. Y así usted va a encontrar muchos cristianos que lamentablemente son débiles de conciencia, ¿no? Y la Biblia enseña todo esto, ya la vamos a estudiar, mi hermano, que ya vamos a estudiar. ¿Qué más? Los fuertes, en este caso, cuando habla la Biblia de fuerte, hablaba de los cristianos gentiles, sabiendo que la salvación era por gracia y no por la ley de Moisés. Eso hay que entender. Ellos se sentían libres de comer de todo y no guardar ningún día. ¿Eh? Pero lamentablemente estaban haciendo un pecado también, los romanos cristianos, los gentiles cristianos. Y su pecado era ser arrogantes. Eran arrogantes y despreciaban a los judíos cristianos. Porque decían, ustedes son débiles, ustedes son personas que no entienden el evangelio todavía, no se dan cuenta que Cristo, y comenzaban a ser arrogantes. Eso es pecado. Lo mismo sucede, hermano, que en estos tiempos. Vemos esos cristianos arrogantes, bueno, sabe la Biblia como yo la sé, hoy yo hoy guardé ayuno 30 días, 40 días, hoy yo hablé con Jesucristo. Por favor, cristianos que son arrogantes realmente con muchas cosas, ¿no? Entonces, todo ese desastre, y imagínate lo que estaba pasando, es lo que estaba sucediendo en esos tiempos en Roma. Y el apóstol Pablo se habrá agarrado a la cabeza y tuvo que escribir la epístola a los romanos. Pablo escribe, Pablo escribe Romanos en general, en gran parte para reconciliar. Él escribe Romanos para reconciliar a estos dos bandos. Y le recuerda que tanto los judíos como los gentiles
están bajo el pecado y ambos se salvan exactamente de la misma manera, por la fe, perdón, por la gracia y por medio de la fe, no por la ley, no por obras. Y usted y yo nos salvamos por gracia y por fe, no por obra y no por la ley. Ese era el problemón que tenían los romanos allá en aquellos tiempos, para que se dé cuenta. No todo era paz y amor, no todo. Había mucho conflicto, mucho conflicto. ¿Cuál era entonces uno de los problemas, uno de los inconvenientes que había que hacer? Era justamente que Pablo sentía que su trabajo en el Mediterráneo oriental, que es donde estaba Roma, había terminado. Su nueva meta era España, ¿sí? Como Roma era un trampolín natural, o sea, por donde tenía que pasar sí o sí hacia el oeste, él necesitaba que la iglesia de Roma se convirtiera en una base nueva de operación financiera y logística. O sea, él quería que Roma esté unificado para que él pueda de ahí pasar a España, porque, hermano querido, hay que entender esto. Los viajes misioneros del apóstol Pablo no era que eran todo por oración y por fe. La obra que estamos haciendo nosotros ahí en Barquisimeto, aunque gracias al Señor no demanda grande gasto todavía, pero, por ejemplo, hacer los globitos que han puesto ahí es una inversión, tener las hojas de inario es una inversión, el alimento que se va a compartir es una inversión, que la hermana ponga su casa, su luz, su mesa, es una inversión. O sea, trabajar en la obra se necesita de una logística, de una logística. Nosotros no podríamos estar haciendo en estos momentos lo que hacemos, predicar el Evangelio tanto a los niños como a los hermanos en Barquisimeto, si por ejemplo la logística no estaría ahí en la casa de la hermana María Liz y conduciendo a la hermana Judimar. No lo podríamos hacer. Entonces el apóstol Pablo necesitaba que Roma sea ese lugar de logística, una logística misionera, donde él iba a poder estar, hacer base y de ahí pasar para Roma. Pero esa base ahí también que había que tener dinero. Entonces, ella hace su viaje, Pablo llega hasta Roma, hace estadía y bueno, ahí está con los hermanos, recibe una ofrenda y de ahí avanza para España para seguir predicando el Evangelio. Pero ¿qué pasa si llegas a una iglesia donde están peleándose? No quiero comer chancho, sí quiero comer chancho, no quiero guardar el sábado, sí quiero guardar el sábado. Y están peleándose entre ellos. No iba a poder hacer la obra misionera del apóstol Pablo. ¿Entiende? ¿Qué pasaría si el día de mañana, Dios me permite, voy para Barquisimeto y de repente ahí en esa congregación están de lucha los chicos y ustedes todos peleándose y es un desastre? No se puede trabajar, hay que empezar a ordenar. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba ordenando, ¿sí? Además, la carta de Romanos, hay que entender que él se está presentando, porque no lo conocían personalmente al apóstol Pablo. Recuerden que en esos tiempos no había celulares como estos, no había la tecnología que hay hoy. Entonces, lógicamente que la cara del apóstol Pablo no era conocida, era conocido por nombre. Y además de eso, lamentablemente, habían muchos engañadores también. ¿eh? Andaban, por ejemplo, muchos diciendo, yo soy el apóstol Pablo, y estaban engañando a muchas personas. Otros decían, por ejemplo, esta carta, esto que está acá, no lo que hoy tenemos nosotros acá en la Biblia, la carta de Romanos, no, esa no es la carta del apóstol Pablo, esta es la carta verdadera. Y hacían otras cartas mentirosas. Entonces había una confusión tremenda en aquellos tiempos. Lógicamente que todo eso es obra del diablo. El único que quiere destruir toda la iglesia es Satanás. Pero estaba todo ese problema. Entonces Pablo tenía que presentarse delante de ellos también para que ellos los conozcan, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de las iglesias de los Gálatas, los Corintios, Pablo no fundó la iglesia de Roma, por eso no lo conocían. Él nunca había visitado ese lugar. Y había muchos rumores que circulaban sobre él, como estamos diciendo, que el apóstol Pablo no es el apóstol Pablo, que era un mentiroso, un engañador. Y entonces necesitaba también enviar esta carta de presentación teológica detallada para disipar dudas entre sus allegados. Miren bien lo que dice el versículo 1, ¿no? De Romanos. Miren cómo él se presenta. Escuchen ustedes esto, hermanito. Presten atención. Él se presenta así. Pablo. Ahí está su nombre, Pablo.
siervo de Jesucristo. Presta atención que esta palabra siervo la vamos a analizar bien profundamente. A nosotros nos encanta que nos llamen siervos. Ay, el siervo César, la sierva Yudimar, el siervo tanto, el siervo tanto, siervo, siervo, siervo. Pero no están sabiendo el real significado de lo que es un siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, no de cualquiera, de Jesucristo. Y él no tenía problema en presentarse así porque él sabía bien qué lo que era. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Se está presentando, ¿eh? Apartado para el Evangelio de Dios. Ese era su título. Y él tenía que presentarse así. ¿Mm? ¿Por qué se presentaba así? Por lo mismo que te digo. Ahora, me adelanto. ¿Qué es un siervo? La palabra etimológica de siervo es un esclavo. Vos llama Señor al Señor Jesucristo. Si haces eso, vos le estás diciendo al Señor Jesucristo, tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Ese es el verdadero significado de la palabra siervo. Hoy, por ejemplo, en la grande congregación dicen, yo soy el siervo del Señor. Pero el siervo no hace lo que quiere hacer. No lo hace. Simplemente hace lo que él se le canta, las ganas. Hay textos bíblicos que hablan, por ejemplo, ¿por qué me decís Señor, Señor? O sea, ¿por qué me decís amo, amo? Porque ese es el nombre, el significado de la palabra Señor, amo. ¿Por qué me decís amo, amo y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, hermano, si usted quiere tener el título, vamos a llamar así, porque es algo honorífico ser un siervo de Cristo, sepa usted que ni siquiera tu vida es tuya. A partir del momento que vos decís yo soy un siervo de Jesucristo, estás rendido a la voluntad de Él. Si Él quiere darte de comer, te da. Si Él no quiere darte de comer, no te da. Si Él quiere enfermarte, te enferma. Si Él no quiere enfermarte, no te enferma. Si Él quiere curarte, te cura. Si Él no quiere curarte, no te cura. Y vos, como sierva o siervo, simplemente dice, amén, Señor, heme aquí tu siervo. Y dime qué tengo que hacer. Eso es todo. ¿Cuántos hijos de Dios están dispuestos a decir al Señor, Señor, aquí estoy rendido a tus pies, soy tu siervo, haz lo que quiera de mí? Ojo, ojo cuando hagan esa oración, porque entonces Dios dice, bien, vas a ser mi sierva, mi siervo. Ok, ven para acá, mi hijo. Yo te voy a enseñar qué es un siervo. Ustedes saben todo lo que sufrió el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo sufrió la 1001. Es más, él tuvo que entregar su vida de manera trágica. Le cortaron la cabeza. Ese era un siervo, hermano querido. Eso es un adelanto, ya vamos a estudiar más profundamente lo que es el término siervo, ¿no? ¿Qué más? Justo antes de ir a Roma, Pablo debía viajar a Jerusalén, cambio de lente para ver un poquito mejor, para entregar una colecta de dinero, ¿sí? Él llevaba un dinero para los hermanos de Jerusalén, a esta iglesia que estaban de pelear, bueno, llevaba una ofrenda recaudada por hermanos gentiles que era para los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Este gesto que habían hecho era un puente de unidad, porque los gentiles estaban enviando dinero para los pobres judíos cristianos en Jerusalén. Eso los iba a unir un poquito más, iba a dejar de estar peleando estos judíos cristianos con los gentiles, ¿no? Pero ¿qué iba a pasar también acá? El proyecto de la unidad que estaban haciendo ellos, Pablo, la verdad que colapsa, se cae. Lamentablemente no pudo lograr hacer esa unión porque el corazón de los hermanitos lamentablemente es rebelde, es anárquico y no pudo hacerlo. Bien, veamos un poquito, acá tengo un comentario más, con esto vamos a ir dejando de lado este estudio. Espero, hermano querido, que esté interesante. Esto es simplemente el contexto histórico para que usted comprenda por qué se fue escrita la carta del apóstol Pablo. No fue simplemente como hoy lo agarran así nomás la carta y le hacen un desastre, ¿no?
No, 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 esto hay que estudiarla, hay que leerla profundamente pues, y hay que saber realmente qué estaba pasando. Usted después puede entrar a investigar tranquilamente todo esto para corroborar si aquí el hermano César está hablando correctamente, ¿no? Cuando la carta, cuando la carta llegó a Roma, un joven llamado Nerón, apenas tenía 3 años en el trono. En esta primera etapa de su reinado, ¿sí? El ambiente parecía calmado, o sea, estaba todo como calmado, pero la presión fiscal del imperio sobre los residentes y los extranjeros era creciente. ¿Qué quiere decir eso? Nerón cobraba mucho impuesto. Y presta atención a este Nerón, investiguen quién era Nerón, pónganse a investigar y dejen de estar viendo videitos por ahí, investiguen quién es Nerón. Fue uno de los peores emperadores que tuvo Roma. Y justo, para el colmo, justo estaba en Roma y comenzó a tener problemas con quién? Con los cristianos. Un dato, Nerón fue quien incendió todo Roma y le echó la culpa a los cristianos. Así estaba. Bien, bien de la cabeza estaba Nerón. Incendió todo Roma y luego para no lo atrapen a él como culpable, dijo, no, lo que pasa es que fueron los cristianos. Ellos son los problemáticos. ¿Y qué pasó? Comenzó la gran persecución. Los romanos o Nerón, que tenía grandes jardines para mostrar la belleza de su palacio, cuando atrapaban a los cristianos, primeros cristianos, los salían empalar. No les voy a contar qué es empalar. Ahí pregúntense en la tutela, averigüen qué es empalar, porque hay niños, por eso no quiero hablar de ese tema muy fuerte. Lo empalaban, lo ponían en el pasto vivo, perdón, en el palo vivo, atado con cadena, con todo, y le echaban resinas y lo prendían fuego. ¿Ustedes se imaginan el dolor que tenían estas personas, estos hermanos, estos primeros cristianos? Y todo eso eran hileras de cientos y cientos de cristianos alrededor del jardín. Y Nerón, ¿saben para qué hacía eso? Para iluminar su bello jardín. Entonces la gente desde el balcón miraban las luces, ¡ay, qué hermoso tu jardín, cómo se ve de bonito! Y eran cristianos que estaban siendo quemados vivos, empalados. Ese era el Nerón que había ascendido ahora y que iba a gobernar después de la muerte del emperador Claudio. Y ese es el tiempo donde estaba la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta? Eso eran ser cristianos perseguidos realmente por un sistema. Entonces Nerón tenía 3 años en el gobierno, parecía la cosa que estaba acá tranquila, pero comenzaba a cobrar impuesto más elevado a los extranjeros y, por supuesto, a todas las personas, ¿no? Esto, por ejemplo, explica lo que Romanos capítulo 13 habla, ¿no? Pablo insiste tanto en un tema tan civil y peligroso para esa época. ¿Se acuerdan que dice hay que orar por nuestros gobernantes? Bueno, Pablo lo hacía. Y Pablo estaba diciendo, oremos por nuestro gobernante. Y el gobernante era Nerón, un asesino, un criminal, un psicópata, un loco. Pero él decía, hay que orar por Nerón. Pregunta, ¿usted ora por su gobierno? Aunque su gobierno sea un desastre. ¿Se dan cuenta? Hoy los cristianos, ¿saben qué quieren hacer? Ir a las marchas en contra y protestando contra el gobierno. Y ahí están con la bandera y luchando y peleando contra el gobierno. El cristiano no está llamado a hacer eso, sino que más bien, como dijo el apóstol Pablo, orad por sus gobiernos, por los gobernantes. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña, pero bueno, hoy en día eso no se hace, ¿sí? En una palabra, y terminamos con esto, hermano querido, Romanos, libro de Romanos, el epístola de Romanos, no es solamente un manual de teología que es muy bueno, en cuanto a teología sistemática, por ejemplo, sino también que es una apasionada propuesta de paz e igualdad que el apóstol Pablo pretende llevar en este caso con los gentiles cristianos y los judíos cristianos, donde era una iglesia que estaba dividida por decretos también imperiales y choques étnicos de cultura, y no podían vivir bajo un mismo techo. Qué cosa tremenda, ¿no? Y usted se pregunta hoy, ¿por qué hay tanta división dentro de la iglesia cristiana? Ahí está la respuesta, porque no se ponen de acuerdo,
porque no quieren, ¿cómo se dice?, rendir ¿sí? su voluntad a la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos esto, ¿sí? Esto, de tapa a tapa, en su correcta interpretación histórica, gramática, literal, comprendiendo los textos bíblicos, usted no va a errar y no va a tener problemas. Y si Dios permite, a partir de ahora, que ya con esto voy a dejar de lado el contexto histórico, yo quisiera que los hermanos de Barquisimeto luego repasen todo esto para que tengan fresca la memoria, para que ya la otra semana, si Dios permite, comenzamos a desglosar los primeros 7 versículos del capítulo 1. Va a ver usted qué interesante realmente que es esta carta. Hermanos queridos, me despido de todos ustedes, que el Señor me los bendiga. Voy a cortar acá y me voy a conectar un momentito con los hermanos de Barquisimeto. Chao, chao, bendiciones.